Bienvenidos a la Carta de Portales. En la tarde del 21 de mayo de 1938, el diputado Jorge González Bon Marees se refugió en una habitación cerrada del Congreso, buscando evitar ser detenido por la policía. Acompañado de su esposa y con una rodilla lesionada, el líder del nazismo en Chile se resguardaba de la búsqueda de los agentes de investigaciones que rondaban el edificio. Sin embargo, la puerta fue forzada por la policía, liderada por el prefecto Óscar Peluchoneau. Rendido, González aceptó acompañar a los agentes. ¿La razón? Disparar un tiro de revólver durante el discurso que el presidente Arturo Alessandri Palma daba al Congreso en su cuenta pública. Estos sucesos ocurrieron en un momento tenso para la política chilena. Se vislumbraban los candidatos para las elecciones presidenciales de octubre de ese año. Por un lado, el oficialismo respaldaba a Gustavo Ross Santamaría, reconocido por reorganizar la economía post-Gran Depresión. En aquel momento, Chile era descrito por la Liga de las Naciones, la actual ONU, como uno de los países más afectados por esta crisis. En la oposición, dos figuras surgían: Pedro Aguirre Cerda, respaldado por radicales, comunistas y socialistas bajo el Frente Popular, y Carlos Ibáñez del Campo, expresidente y candidato apoyado por el Movimiento Nacional Socialista, MNS, o nazis chilenos, liderados por el jefe, Jorge González Bon Marees. El nazismo, surgido en 1932 en la oficina de González en calle Agustinas, atrajo a universitarios, profesionales de familias acomodadas y jóvenes de clase media. Sus inicios se basaron en un fuerte anticomunismo arraigado en una gran parte de la sociedad chilena, explica Valenzuela en su libro. El MNS tuvo un camino político sorprendente, señala Carlos Basso. Al principio, se alinearon con el nazismo alemán, aunque con matices, defendían la idea de una etnia chilena distinta. Eso se originó con Nicolás Palacios y su concepto de raza gótico-araucana. González adoptó estas ideas y también influencias de otros lugares como Italia o Portugal. Pero hacia 1937 empezaron a girar hacia la izquierda. En esa etapa, empezaron a distanciarse de su pasado fascista y se convirtieron en opositores de Alessandri, detalla Valenzuela. En su libro, cita un discurso de González que muestra este cambio: no podemos dejar de ver que en la izquierda, en su gran mayoría, persigue un ideal que también es nuestro, el de que el pueblo obtenga la justicia que el régimen le niega. Seremos, por tanto, de oposición. Esta decisión también tenía una motivación práctica. Según Valenzuela, en las elecciones parlamentarias de 1937, los nazistas solo obtuvieron 3 diputados, un resultado muy por debajo de sus expectativas. Fueron electos González Bon Marees, Gustavo Vargas Molinare y Gustavo Guarello Fitzhenry, el abuelo del periodista Juan Cristóbal Guarello. Desde sus escaños, los nazistas lanzaron duras acusaciones al gobierno, especialmente al ministro Ross y a otros miembros del gabinete, e incluso al comandante en jefe del ejército, Óscar Noboa, a quienes acusaban de participar en diversas situaciones irregulares. Mientras tanto, sostenían manifestaciones callejeras, desfiles y concentraciones, a menudo reprimidos por el gobierno. La experiencia del MNS en las calles se remontaba a las tropas nazistas de asalto, que se involucraban constantemente en conflictos, particularmente contra las milicias socialistas. Hubo un número considerable de víctimas mortales entre 1932 y 1937. Las disputas eran comunes, generalmente por la venta de periódicos, explica Basso. Por el contrario, la actividad legislativa había fortalecido la presencia de socialistas y comunistas dentro del Frente Popular. Esto los posicionó de manera favorable de cara a las elecciones presidenciales del año siguiente. Así, los nazistas comprendieron la necesidad de ubicarse en un sector que les permitiera formar alianzas y ampliar su base de apoyo social. Ahí comienzan un plan para aunar en torno hacia la oposición y levantar a Ibáñez como el candidato del bloque, lo cual era una locura porque Alessandri jamás iba a permitir que su mayor enemigo fuera su sucesor, agrega Valenzuela.
Ese sería el prefacio de los acontecimientos del 21 de mayo de 1938. Valenzuela explica en su trabajo que el plan consistía en señalar a provocadores como responsables de intentar sabotear el discurso anual del presidente para dar razones a la policía de actuar contra la oposición. Esto crearía tensión en el Congreso, donde Jorge González continuaría la estrategia, generando un escándalo para motivar la acción de la fuerza pública en su contra. La tensión política aumentó debido a un incidente inesperado. Un enviado del Frente Popular, Mario Bunster, visitó La Moneda para pedir al presidente que recibiera a todos los diputados del bloque, quienes exigían garantías para la campaña electoral. Sin embargo, el León de Tarapacá declaró que no los recibiría a todos, solo a una comisión, si no incluía a aquellos que me han insultado y ofendido gravemente, relata en sus memorias tituladas Recuerdos de Gobierno. A pesar de la insistencia de su interlocutor, el presidente estaba muy enojado y terminó despidiendo a Bunster sin más. Le dije que habíamos terminado, que no siguiera molestando y que se retirara, añade en su relato. La negativa de Alessandri desató la indignación esperada entre los congresistas del Frente. Se preparó un escrito de reprobación a su persona, que debía ser leído por el diputado radical Gabriel González Videla al inicio del discurso de la cuenta pública. Anticipándose a posibles disturbios, el presidente solicitó a la Intendencia reforzar la seguridad el día del discurso final de su administración. Sin embargo, los nazistas ya estaban en marcha con su plan. Días antes, del 13 al 14 de mayo, colocaron un artefacto explosivo en una palmera que estallaría cuando el León llegara al edificio del Congreso. El encargado del operativo fue Óscar Jiménez, más tarde ministro en los gobiernos de Carlos Ibáñez del Campo y Salvador Allende. Además, fue padre de la exministra de Educación Mónica Jiménez de la Jara, conocida por un incidente en el que una estudiante le arrojó agua en la cara. Según Valenzuela, el 21 de mayo, alrededor de las 15 horas, tras el desfile de las escuelas militares, Alessandri, ataviado con un elegante traje de etiqueta, llegó al edificio de la calle Compañía en una carroza Daumont. Bajó del vehículo, caminó hacia la entrada principal custodiado por carabineros y agentes, saludando a las distintas delegaciones que lo esperaban. Ese momento se capturó en la foto principal, cortesía del archivo de Valenzuela. En cuestión de minutos, con semblante sereno, ya se encontraba sentado en su puesto en el Salón de Honor. En ese instante, según el autor, Hernán Lavanderos, miembro del MNS por encargo de Jiménez, activó el petardo al presionar el botón del control remoto que llevaba oculto en su abrigo. El estallido desató el caos. Los encargados de seguridad, algunos asistentes y los periodistas huyeron al jardín. Hubo gritos, los cadetes se dispersaron de su formación y los carabineros, confundidos, comenzaron a golpear a la multitud congregada fuera del recinto. Lavanderos fue arrestado. Dentro del Congreso, la situación no era menos tensa. Antes de la llegada de Alessandri, González Videla entregó al presidente del Senado, Miguel Cruchaga, el documento de rechazo a la presencia del mandatario. Cruchaga lo ignoró y dio la palabra al presidente para comenzar la cuenta pública. Esto provocó la furia de González y de los congresistas del Frente Popular, quienes abandonaron la sala entre abucheos y gritos de los parlamentarios de derecha y partidarios del presidente. Según el relato de Valenzuela, poco después, los carabineros se enfrentaron a los congresistas que salían del edificio, generando disturbios en la puerta hacia la calle Catedral. Según las memorias del exmandatario, fue en ese momento cuando González intervino. Increpó a aquellos que se retiraban con insultos y gritos, pidiéndoles que no se fueran para interrumpir mi discurso. Algunos legisladores partidarios del gobierno se acercaron a González para reprocharle su actitud, lo que él aprovechó para incrementar el caos, disparando un tiro en dirección a la mesa del Congreso, donde yo estaba sentado. En el periódico del MNS, Trabajo, se presenta una versión alternativa de los eventos, coherente con la estrategia prevista. Describe que cuando el diputado González estaba saliendo del recinto, fue atacado, agredido por cerca de 10 diputados de la derecha.
En un intento de defensa, al verse cercado y agredido, González disparó un tiro al aire para amedrentar a sus agresores. El ambiente se tornó tenso tras el disparo. Valenzuela detalla que González fue personalmente reducido por el general director de Carabineros, Humberto Arriagada, cayendo bruscamente al suelo y lastimándose la rodilla. Fue objeto de golpes y puntapiés por parte de diputados de derecha, policías y agentes de investigaciones, algunos de los cuales llegaron a sacar sus armas. En una situación curiosa, dos hijos del presidente intervinieron para evitar que González fuera herido gravemente. En el caos, la policía uniformada intentó arrestar al líder nazista, pero los congresistas del frente, incluidos comunistas y radicales, liderados por González Videla, intervinieron argumentando la inviolabilidad de su fuero parlamentario, lo que momentáneamente evitó su detención. La situación cambió horas después cuando el prefecto de investigaciones, Óscar Peluchoneau, llegó al lugar con una orden de arresto emitida por el ministro a cargo del caso, Manuel Montero, basándose en una comunicación del presidente del Senado, Miguel Cruchaga, enviada a los tribunales. Tras forzar la puerta del salón donde González se había resguardado, fue detenido. Después de ser evaluado por sus lesiones y comparecer ante la Corte de Apelaciones, González fue liberado en la tarde del 22 de mayo. Recuerda suscribirte y darle me gusta a este video. Nos vemos y hasta la próxima amigos de la Carta de Portales.